Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación, este espacio el cual el Señor nos permite el poder compartir con todos ustedes y estamos agradecidos con el Creador por un programa más. Junto a mi compañero de milicia, Eddie Amílcar Osorio, estamos listos para poder compartir con ustedes acá de los estudios centrales de la Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula y con el apoyo incondicional del equipo de Amigos TV. Estamos listos para poder compartir con ustedes. Pastor Eddie, ¿cómo está? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos para una nueva conversación, un nuevo diálogo, un tema nuevo. Hoy, de hecho, arrancamos serie. Así es, entonces, una gran serie, exacto. Así que bienvenidos todos, nos alegra, reporten ahí por favor su sintonía, ya sea que usted esté en TikTok, en Facebook, en Radio Alternativa, en Amigos TV, por medio de Facebook Live, en YouTube. También puede, en cualquiera de las plataformas, usted puede ubicarnos como Diálogo de Fe y Salvación. Le animamos a que pueda compartir también esta transmisión con amigos. Ahí, yo estoy seguro que cada uno de los que nos escuchan tienen su par de grupos de WhatsApp ahí. Claro, láncelo. Entonces, nos encantaría que usted también se sume a nuestros esfuerzos y poder ser de bendición para más personas. La verdad es que no buscamos otra cosa más que exaltar el nombre del Señor y edificar la iglesia, edificarnos unos a otros a través de estas conversaciones en donde pues abordamos, como ya usted sabe, nuestra filosofía como Diálogo de Fe y Salvación. Abordamos temas actuales desde una perspectiva bíblica y teológica, mayormente en un mundo de tantas convulsiones, en un mundo de tantas posturas teológicas, de tantos cuestionamientos, un mundo tan secularizado, tan materialista como el que vivimos ahora. Creo que es menester, es importante, es clave que nosotros traigamos a la mesa estos temas que muchas veces, pues, la mayoría de veces o siempre competen a la iglesia, ¿verdad? Dialogarlos, reflexionar acerca de ellos, ¿verdad usted? Así es, pastor. Y esa imagen que usted puso ahí en esta presentación huele a santidad. Se puede percibir la santidad cuando vemos aquí a una imagen de los fariseos, ¿no, pastor? Y bien, vamos a arrancar una serie, pastor, la cual considero que va a ser una gran bendición, fíjese, no tanto porque el tema puede ser un poco polémico, sino porque consideramos que en el fondo de este tema hay algo que es crucial, pastor, y es fundamental para el entendimiento del Evangelio, para la comprensión de la vida en Cristo, pastor, para la comprensión de la salvación en Cristo Jesús, y creo que es importante. Pero tenemos que decir también, querida familia, que existen doctrinas las cuales afectan y me llama la atención cómo en algún momento, pastor, vamos a citar a un autor acá, le llama una mosca en el perfume de la teología salvífica. Exacto. Imagínense usted. Y vamos a hablar un poco acerca de fariseo moderno. Bueno, esa es la serie, ¿no? Que vamos la serie se va a titular así. Vamos a hablar un poco acerca de eso y vamos a estar hablando cómo podemos caer, queridos hermanos, en un mismo concepto, en un mismo problema, pastor. Así es. Que el fariseísmo cayó en el primer siglo, pero, pastor, aquí hay un pero, es necesario explicar también que en el fondo de los fariseos y de la doctrina que ellos manejan, pastor, hay algo que hasta cierto punto no es negativo. Sí. Y que eso nos lleva a conectar de que es peligroso, pastor, de que a veces con buenas intenciones, mire qué interesante, con buenas intenciones también podemos salirnos de la línea bíblica.
Bueno, la verdad es que esto es un abanico de posibilidades, ¿verdad? Claro, Usted claro. bastante grande, podríamos decir. Pero yo creo que, ¿sabe? Cuando estábamos viendo precisamente el primer tema de esta serie y tal vez todos los temas que vamos a estar abordando, ¿verdad? En tanto como los orígenes que vamos a ver hoy, como también las aplicaciones que puede tener estos temas o esta serie para nuestra vida práctica, ¿verdad? Yo estaba pensando precisamente en otra serie que abordamos aquí ya, que creo que empata cabal con esta, que es Cambios Profundos. Bueno. Porque precisamente Sí. hablar de fariseísmo es hablar de la práctica de la fe, ¿verdad? De alguna forma, pero también es hablar de las motivaciones internas, ¿verdad? O sea, ¿qué motiva tu corazón o qué te motiva a hacer determinadas acciones? Exacto. Ya, entonces, porque al final, pues, el fariseísmo se vio contaminado por ese tipo de cosas, ¿verdad? Usted, si bien al principio, como lo vamos a ver hoy, es un movimiento con muy buenas intenciones, al principio, ¿verdad? Exacto. Con muy buenos motivos, muy buenas razones para fundarse. Pero con el tiempo, ¿verdad? Usted, ahí volvemos al punto, fíjese, pastor, volvemos a un punto que yo creo que es tal vez un poco repetitivo y perdónennos, pero volvemos al punto de la institucionalización. Ya, tal vez en un momento el movimiento orgánico fue de buenas intenciones, fue un movimiento espontáneo, fue un movimiento con buenas motivaciones hacia la preservación de la santidad del pueblo, hacia preservar el remanente, ¿no? El verdadero Israel de Dios, si se puede decir así. Que por cierto fue el objetivo. Exacto. Pero el problema, volvemos al punto, siempre es la institucionalización de las cosas. Ya llegó un punto en que los fariseos se institucionalizaron. Ya, y no solo ellos como organización, sino todos los muros morales que pusieron alrededor de la ley de Moisés, ¿verdad usted? Y que cayeron, pastor, en un abismo que podemos llamarlo, el cual es muy actual, un abismo que se llama legalismo. Exacto. Pero mire, y de todo eso vamos a estar hablando, ¿no? En la serie. Aquí se va a poner bueno y yo creo que hoy sí nos vamos a interrumpir peor de como lo hemos hecho otras veces. Miren, una cosa bien importante entender. Existe un mensaje bíblico. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Correcto. Existe una verdad. En sí, la verdad de Jesús. Es la interpretación, pastor, de lo que Dios quiso decir desde el principio. Así y este es. punto es bien importante. Ahora, vamos a un punto. Digo esto, mire, porque muchas veces la gente dice, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la defensa de la fe, en cuanto al planteamiento de las ideas bíblicas, pastor, existen extremos. Ajá. Uno de ellos es, por ejemplo, el nomismo. El antinomismo dice, bueno, o lo podemos conocer también como un liberalismo. Exacto. Hoy en Libertinaje. día, un libertinaje en el sentido moderno, ¿verdad usted? Y alguien dice, no, que no es necesario, que la fe, ¿verdad usted? Y la ley, no, pues que la ley solo fue puesta, pero la ley nada que ver. Cero clavos, sí. No, vos vivís tu vida como quieras. Esto es el libertinaje. Pero la iglesia, vamos a seguir viendo esto porque vamos a conectar con la iglesia de hoy, por causa de querer ir en contra de este aspecto, que no está bien, obviamente, viene y se va al otro extremo, ¿verdad? Correcto. No, es que vamos a protegernos de eso. Exacto. Y nos planteamos en el legalismo. Así es. Y que el legalismo tiene que ver, pastor, con agregar cosas o exigir cosas, pastor, que el texto bíblico no expone. Correcto. Pero mire, pero pensamos, no, es que el libertinaje sí es malo. Uy, eso es pecado. Dios me guarde. Porque la palabra del Señor. Pero no nos afecta agregarle. Que ese es problema también. Eso le iba a decir yo, que tal vez esta es una opinión no popular, pero la verdad es que una teoría personal mía es de que el legalismo o el puritanismo extremo, ¿verdad? Usted versus el libertinaje. ¿Es más peligroso el puritanismo o el legalismo? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque ya el libertinaje se sabe que no es.
Ya, pero el puritanismo y el legalismo se disfraza de sana doctrina, por ejemplo. Exacto. Se disfraza de cristianismo bíblico, por ejemplo. Exacto. Se disfraza de prácticas santas o santificación y tiende a confundir, ¿sí? Es una línea muy delgada, pastor. Sí. Es una línea muy delgada que divide, ¿no? Y que yo pienso que ahí es donde nosotros también debemos de ser ágiles y diestros bíblicamente para poder reconocer, ¿no? Para poder hacer una división entre aquello que tenemos que hacer para Dios y porque Él lo manda en su palabra, pero no para salvación como tal. Ya, entonces, que ese es uno de los puntos más profundos en el legalismo y el fariseísmo, ¿verdad? Exacto, usted? exacto. Ajá, entonces, yo pienso así, desde una perspectiva personal, que es mucho más peligroso el legalismo y el puritanismo extremo que el mismo libertinaje. Y fue por eso que nuestro Señor Jesucristo, pastor, bueno, hoy en día nosotros vemos la historia de este lado ya de la historia, pastor. Sí, El sí. tiempo ha pasado y vemos la interpretación de Jesús. Nosotros, ¿sabe? Nosotros la tenemos, yo creo que infinitamente más fácil en ese sentido. Que ellos en su momento. Ajá, porque ellos no pudieron leer ese momento de la historia. Nosotros hoy lo vemos para atrás, ¿verdad? Exacto. Usted. O sea, a cierto punto existe cierta ventaja, si queremos decirlo así, porque tenemos la interpretación, pastor. Exacto. O sea, tenemos la Y ya plenitud. tenemos la visión misma y pura de Jesús. O sea, es que viene ¿Ya? Pablo y dice el icón, ¿no? El icono, la Exacto. imagen del Dios invisible vino y habló. Entonces tenemos al verbo, el logos, Bueno, sí. ya interpretando esa parte y dejándonos ver lo que de verdad es el evangelio, ¿no? Exacto, es la gracia del Señor. No de por gusto dijo él también, por ejemplo, cómo hubiesen querido los profetas ver lo que ustedes están viendo hoy. Correcto. Entonces estamos de este lado de la historia, pero a partir de estos problemas, miren hermanos, que tiene que ver con esa liberalidad o ese libertinaje, pero el problema también del legalismo. O sea, una parte es, no hay ley, no, pues tranquilo, no tienes nada que hacer. Y otra parte, ¿verdad, pastor? Es también, Extremar. Extremar. Entonces, Extremar medidas. todos estos puntos, miren, hermanos, nacen a partir de una pregunta muy sincera, pastor, que el Señor Jesucristo siempre trató con muchos de ellos, muchos relatos bíblicos al respecto, que tiene que ver con qué debo hacer para ser salvo. Exacto. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Sí. ¿Cómo debe comportarse el hombre aquí en la tierra? Y es una pregunta que hurga la mente, creo yo, de cualquier persona, ¿no? Exacto. ¿Qué tengo que hacer para trascender? ¿Qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? ¿Sabe? Yo me estaba recordando precisamente, ahorita que usted hacía esa pregunta, que si no estoy mal es Bildad o uno de los amigos de Job. Bueno. Que en uno de sus diálogos con Job, recuérdese que ahí hay que estaban. Ya hay cosas. Exacto, ¿no? Y estamos hablando de una era patriarcal. O sea, Ya, entonces, pero hay uno de los amigos de Job que dice: ¿qué hará el hombre para ser justificado delante de Dios? O sea, esa pregunta de qué tengo que hacer, siempre ha estado como en el centro de la discusión Y del corazón del hombre. y del corazón del hombre, ¿verdad? Usted, en cuanto a su relación con Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que queremos decir con esto, hermano Carlitos, que esto no es algo nuevo, ¿verdad? No. Sino que es algo viejísimo, es algo antiguo. Hoy lo vemos tal vez en formas diferentes, en formas distintas, pero la realidad es que por eso la serie se llama Fariseos Modernos. Yo creo, haciendo uso de las palabras del ilustre predicador Dante Gebel. Uy, mi pastor. Cuidado, pastor. Todos somos fariseos en recuperación. Claro. Ya en algún momento la faceta farisaica sale en nosotros. Ahí está. Ya entonces usted tiene un fariseo adentro. Claro. Ya como un Jonás, ¿verdad? Claro. Ya, Jonás está ahí adentro. Exacto. entonces todos tenemos algo. Pero precisamente es el problema. Exacto. Que la Ajá. gente no ve eso. Ahora, por eso iba a decir, ¿verdad? Usted que el hecho de estar consciente de que usted tiene una naturaleza pecaminosa que tiende al juzgamiento, que tiende al juicio, que tiende a creerse muchas veces merecedor de la gracia y que otros no la merecen, ¿ya? Entonces, precisamente el estar consciente de eso, para mí eso ya es un poquito de avance, ¿no? Ya, Exacto. aunque entendemos que
eso pues en sí no va a salvarlo a usted ni va a hacerlo inmune de eso, ¿verdad? Ya de ese espíritu, de esa intención farisaica que muchas veces está en nuestro corazón. Lo correcto, pienso, es, no sé si estaremos pecando de atrevidos, ¿verdad? Pero yo pienso que lo correcto es decir que en algún momento todos hemos incurrido en actitudes, en conductas farisaicas, ¿verdad usted? Yo creo que la inmadurez en Cristo siempre nos lleva a eso, pastor. Yo creo que la inmadurez en Cristo, cuando estamos arrancando esa vida en Cristo, siempre nos lleva a las comparaciones, siempre nos lleva a actitudes de cuestionamientos. Ay, pero es que mira, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Clasificación de pecados y esas cosas. O superioridad moral también. Exacto. O sea, tantas cosas, ¿verdad?, que incurrió esta gente, pastor. Pero estamos emocionados con esta serie, fíjense, y estamos ya como que adelantándonos en la temática. Sí. Pero pastor, cuando hablamos de fariseos modernos, estamos queriendo hacer obviamente una conexión, ¿verdad usted?, de la doctrina principal en aquel tiempo y con lo que hoy en día sucede. Sí. Que como usted ya bien dijo, esto está más vivo que nunca. Sí. O sea, no crean que murió después del primer siglo los fariseos. Los fariseos no terminaron, siguieron. Exacto. Y hoy están más significados. Sí. ¿Ah? O sea, Sí, y hoy ya no están solo dentro del judaísmo. No, hoy están por todos lados. Exacto. Están por todos lados. Así es. O sea, pero vayamos y planteémonos, pastor, ¿de dónde nace esto? Exacto. ¿Cuál fue el objetivo? Por eso le decía, en el fondo de los fariseos había algo ahí que no estaba mal. Sí, eran hasta cierto punto pues buenas. Y si me permite, pastor, parafraseemos así, porque si no vamos a poner a hacer un análisis exhaustivo al respecto. Pero recordemos el pueblo de Israel en el exilio. 70 años, ¿no? Profetizados por el Señor en Babilonia. Luego, pues el pueblo a través de Esdras, Nehemías, pastor, este movimiento, ¿se recuerdan ustedes? El pueblo estaba desarmado específicamente en cuanto al análisis y en cuanto al acercamiento a la Torah, a la ley del Señor. A la ley. Por lo tanto, a partir de eso, nace la iniciativa en aquel tiempo, pastor, de que un grupo se dedicase, pastor, a cuidar a proteger de esa relación, sí, con la Torah y obviamente sus prácticas. Mire qué interesante. Exacto, hoy me suena hoy en día. Protector de la sana doctrina, ¿verdad? Usted, o sea, el paladín, ¿no? Por cierto, un saludo a varios aquí que nos están viendo, protectores de la sana doctrina, que nos están viendo a través de Facebook y a través de Radio Alternativa, pastor. Sí, un saludo para todos. Ahí yo creo que exacto, ahí por medio programa vamos a dedicar un tiempo para específico. Si usted quiere un saludo, por favor, ahí escríbanos. Le saluda el fariseo fulano. Pero bien, yo quiero citar, hermano Carlitos, en cuanto al origen de los fariseos, una explicación así breve y concisa que da la Enciclopedia de Historia Mundial. Y dice, los fariseos fueron una secta judía surgida hacia el 150 a.C., concuerda con lo que usted decía, que promovía la idea de la pureza sacerdotal. Para todos los judíos, la fe en la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos, y que enseñaba más allá de los mandamientos que la ley oral también había sido transmitida por Moisés. ¿Ya? Y a mí me llama la atención porque cuando uno profundiza un poquito sobre esto, ¿verdad usted? Uno se da cuenta que precisamente los fariseos estaban viviendo un tiempo de embates. Lo vamos a decir así, embates paganos, ¿verdad usted? Alejandro Magno y todo el grupo de reyes que prosiguió después de Alejandro Magno y después del exilio, andaban en todo su apogeo en toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no usted? Claro. Y precisamente ahí es donde en ese mover es donde surge una corriente cultural, de pensamiento, política también. Tiene muchos tintes, ¿verdad? Que se conoce como el helenismo. ¿Ya? Y el helenismo lo que hacía no era oprimir a los pueblos, dice, ¿verdad? Sino que literalmente era algo como la levadura, ¿verdad usted? Culturización. Se metía. Ya, entonces. Hasta el día de hoy. Exacto. Sí, se metía. Entonces, de hecho, se dice que la helenización encuentra parte de sus raíces, ¿verdad usted? En un pensamiento de Platón. Que Platón decía, no importa que nos gobiernen
no importa quién nos gobierne, vamos a seguir pensando como griegos. Y la verdad es que es una gran postura de esa. Gran aprendizaje que podemos sacar de esa postura. Exacto. Sí. Y la verdad es que en parte yo puedo decir, sí lo lograron, ¿verdad? Claro. O sea, los tipos fueron tan inteligentes, tan meticulosos y cuidadosos con eso, ¿verdad usted? Que prácticamente por eso tenemos hoy un Nuevo Testamento que se escribía en griego, aunque los que gobernaban eran los romanos, ¿ya? Entonces se habla ahora de cultura greco-latina, greco-romana, ya, o sea, el greco está ahí en calendarios, leyes. Exacto, se habla de los padres de la filosofía moderna y todo, están ahí, ¿verdad usted? Presente, sí. Entonces, los judíos cuando vieron esa avalancha de ataque, filosofía y todo eso, ¿verdad? Ustedes dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que actuar, tenemos que movernos. Exacto. ¿Ya? Y pues es ahí donde nacen los fariseos, ¿no? Como un grupo, lo vamos a decir así, celoso. Claro. Celoso de la Torá. Exacto. De la ley de Dios, por ejemplo. O sea, lo que queremos replantear es de que en términos generales, pastor, era una buena intención. Exacto. O sea, no hay nada oscuro, por decirlo así, detrás de la creación del grupo de los fariseos. Pero podemos decir, pastor, detrás de una buena intención, ¿puede existir herejía bíblica? Ahí está el punto. Es que ese es el problema. Que en el transcurrir del tiempo, o sea, buenas intenciones, hermano, pero buenas intenciones te pueden llevar a dar un mensaje contrario al Señor. Sí. Y fue lo que le pasó a este grupo, pero necesitamos decirlo, pastor, en el transcurrir del tiempo. Yo creo que la doctrina fariseica hasta cierto punto, pastor, también se degradó. Exacto. Desde sus inicios, ¿no usted? Sí. O sea, se degradó de sus inicios porque al principio pues planteamos, ¿verdad?, ese objetivo principal. Usted mencionaba ese contexto y podríamos llegar a la conclusión, pastor, que los fariseos eran buenas personas. Sí, sí. En nuestra cultura de hoy, moralmente correctos. Sí. En términos generales, el Señor los utilizó, sí, por ejemplo. Exacto. Recuerde, cuando alguien le preguntó, Señor, ¿y cómo podemos ser salvos? El Señor comienza a hacer una explicación y le dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar. No van a entrar. ¿Y qué dijo la gente? ¿Y entonces quién va a ser salvo? No vamos a entrar. O sea, ¿me entiende? O sea, estos tipos moralmente correctos, pastor, pero necesitamos decirlo, hermanos queridos, y va a ser la tesis principal de esta serie, ¿verdad? Pero es peligroso también pasarnos. Exacto. Al otro extremo. El buen chapín, pasarnos de la raya. Exacto. Y comenzar a exigir cosas a la gente. Caer en un nivel de exigencia que no es lo que Dios ha dicho. Así es. O como decía alguien ahí, me llamó mucho la atención este comentario, pastor. No está en la Biblia, pero debería estar. Y comenzamos a hacer prácticas, sí, pues, agregándole nuestra opinión. Exacto. Y creo que fue lo que pasó con los fariseos, pastor. Exacto. Ahora, fíjese que quiero hacer una mención sobre algo de que a pesar, desde el nacimiento del grupo de los fariseos, dice, ¿verdad? Habían algunos entre ellos que no, como que no llenaban el estándar, ¿verdad? Habían plagas, según ellos. Y me llama la atención que ellos mismos los describían como llagas o plagas. Sí. ¿Ya? De los fariseos, ¿verdad? Usted. Claro. O sea que ellos mismos sabían que dentro de ellos había gente que no, que sus anhelos o sus motivaciones eran otras, ¿verdad? Usted. Exacto. Y no guardar la ley de Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahora, siguiendo un poco sobre el origen de los fariseos no solamente estaban dedicados a hacer lo correcto, miren, en el plano intelectual, sino que observaban el más alto nivel de moralidad en su vida diaria. Escuche esto. ¿Ya? 1537 leyes extras, aparte de los 636, ¿verdad, pastor? Que se agregaba al entendimiento y la interpretación de la ley. Pero esos eran, escuche esto, eso es aparte. Estos son 1537 aspectos específicos para cómo usted puede comportarse el Sabbat y cómo usted puede no pecar durante el día en la vida práctica. Y me llama la atención, ¿verdad? Usted, porque si no, bueno, la ley de Moisés son los
conocidos 10 mandamientos, ¿no? Pero en Levítico, si no estoy mal, ya se agregan varios cientos de más leyes éticas, morales, sacrificiales, ¿verdad? Usted de relaciones, de la trato. La ley moral. Exacto. Pero ellos no contentos con eso, ¿verdad? Dijeron, pues vamos a hacer, según algunos autores o escritores, vamos a hacer un muro. Vamos a hacer un muro alrededor de la ley, ¿verdad? Exacto. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga más obstáculos para llegar a vencer el no matarás, por ejemplo, el no adulterarás, el no dirás falso testimonio contra tu hermano. Y con énfasis especial sobre el sábado, ¿verdad? Bueno. El sábado es uno de los temas preponderantes en la cultura farisaica, ¿verdad? Exactamente. Usted. Entonces, un rápido vistazo, mire, a sus características, podríamos decir, nos podría dar que las características de los fariseos son quizás dignas de alabanza en cierto sentido, ¿verdad usted? Sí. Y solo a modo de mención, hermano Carlitos, antes de ir a la resistencia, en primer lugar, los fariseos eran amantes y defensores de la palabra de Dios. De la Biblia, pastor. Ya, exacto. De la Septuaginta en ese caso, ¿no? Exactamente. Ya, y de los rollos que ellos preservaban. O sea, solo a manera de comentario, pastor, podríamos decir, pastor, para finalizar el bloque anterior, podríamos decir que sería un mundo mejor y todos lleváramos a las prácticas fariseicas. En ese sentido de origen, sí. En ese sentido de origen, pastor. Sí. O sea, ahora, pero, el problema es, volvemos a repetir, hermanos, y usted constantemente va a escuchar esto, que agregar. Exacto. Y es ahí lo que quería hacer. Ellos tenían una alta estima sobre el cumplimiento de la ley de Moisés. Exacto. Entonces vienen, dicen, en consecuencia desarrollan una teoría de que junto con el texto escrito había desde los tiempos de Moisés una tradición no escrita que suplementaba el texto y señalaba su verdadero significado. Ahí es donde empezamos a... Por ejemplo, usted mencionó que una de las primeras cosas era que eran amantes y defensores de la Biblia. Así es. La palabra del Señor. En este caso, la Septuaginta en aquel tiempo, pastor. ¿Sí? Sí, todo lo que implicaba los libros del Antiguo Testamento. Bueno, para nosotros hoy en día. ¿Sí? Tenían el propósito de preservarla, su significado relevante de las Escrituras. Así es. Pero, y eso está bien, pero escuche esto usted. Pero la declaración de ellos específicamente lo llevaban a la altura y al nivel del texto bíblico. O sea, que sus interpretaciones no eran a la libertad de la gente. Tenías que hacer eso porque es parte de el texto bíblico también. Está en la ecuación de la salvación, podríamos decir. No era la voluntad del Señor suficiente. Interesante, ¿verdad? Usted? Repitamos esa parte. Porque nosotros queremos que nuestra gente, pastor, comience a conectar. Procese, hermano, procese. La Biblia no es suficiente. Hay que agregar otras cositas Eso más. era lo que decían ellos. Ellos atribuían a que desde el momento en que Moisés expresó la ley o dio la ley al pueblo, ¿verdad? O Dios a través de Moisés, pues también venía junto con eso una tradición oral no escrita. Por ejemplo, ¿quién supervisaba esa tradición oral? Ya, o sea, ¿quién decía hasta aquí sí, hasta aquí no, ¿verdad usted? Entonces, esa tradición oral, según los fariseos, suplementaba lo que ya estaba escrito. O sea, que lo que los ancianos dijeron, cuidadito. Exacto. No estaba en el texto. Porque es parte de la tradición oral. ¿Me entiende? Entonces es un problema. Es un problema, pastor. Exacto. Y eso lleva, por ejemplo, y si hacemos una conexión, pastor, bueno, no estamos lejos. Sí. Hay mucho de eso hoy también. O sea, porque alguien, por ejemplo, en cuanto a formas, pastor, en cuanto a formas, en cuanto a dichos, en cuanto a métodos, en cuanto a opiniones, querida familia. O sea, es probable que algo, por ejemplo, pero eso yo no siento que tenga base bíblica y se va. Porque hay que ir también al texto bíblico. No, sí, y no encuentro base bíblica para esta determinada práctica o cosa. Pero así lo dijeron. Pero así lo hemos hecho siempre. Sí, pues. Bueno. Pastor, saludemos a nuestros fariseos, a nuestros hermanos que están con nosotros. Saludémoslos ahí a través de las páginas, diferentes páginas, pastor. Saludos a nuestro hermano Juan Alonso Mellao, pastor. Saludos, estimado Juan. Juanito, también hermana Yoyita, hermana Gloria Calderón Flores. Así pastor. Es, saludos, hermana Yoyita. Ya dice, está conectada, dice, saludos, hermano David Chacón. Saludos a Ronald Estuardo Osorio Garnica, pastor. Saludos.
líder de una secta, pues nada. No. También hermana Ariana Alvarado, pendiente, nuestro buen amigo Marcelo Alberto Peinado Medina, saludos. Marcelo, gusto saludarte también al primo William Vidal, también pastor, allá. Saludos. Hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra hermana Mirla Rubí Torres, a Chucho arriba, pastor. Saludos a toda la chuchada. Y nuestro hermano Douglas de Nacho. Saludos, hermano Douglas Osorio. Así es. Que está con nosotros, pastor. ¿Alguien más, pastor? Queremos saludar también a Jeremías Méndez. Dios le bendiga, Jeremías. Gracias por estar con nosotros. Wesley Adonis Torres también. Saludos hasta la tierra de la cebolla, Manzanotes. Tierno de Minche, diga. Él así se llama ahora. Así es. Saludos también a hermano Ricardo Solano en Plan del Morro. Zacapa. Y así saludos a todos, hermanos, de verdad. César Orellana Bracamonte también recién conectándose. Saludos, Chechín. Gracias, César, por estar con nosotros. Y así a todos los que nos están viendo, siguiendo por las distintas plataformas. Muchas gracias por conectarse. Los que están a través del canal también, pastor. Así es, también. TV, Radio Alternativa. A través de Radio Alternativa también. Un gusto poder saludarlos. Saludos a los que nos escuchan a través de Radio Cultural Amigos también, pastor. Saludo especial a todos. Gracias por estar con nosotros. Y esperamos que esté siendo de bendición, ¿no, pastor? Amén, así es. ¿Vamos a la resistencia, pastor? Así es. Queremos recordarles a todos ustedes, tal vez algunos que ya están conectados desde el principio, algunos que recién se están conectando, estamos hoy iniciando la serie Fariseos Modernos. Y hoy precisamente estamos abordando nuestro capítulo 178 de Diálogo de Fe y Salvación, en el cual estamos hablando de los orígenes de los fariseos. Y estamos conversando un poco alrededor de eso y sacando algunas aplicaciones prácticas para el cristiano de hoy. Por lo pronto queremos dejarle con la resistencia que nos la presenta nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos, familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica observamos las diferentes situaciones que pasan en nuestro mundo. Y hoy queremos reflexionar desde la resistencia en un suceso el cual sé que muchas personas se ubican al respecto con determinada página que ustedes conocen. Y quiero hablar un poco acerca del coautor de Wikipedia. Yo sé que usted en algún momento ha utilizado Wikipedia y sé que le ha servido de alguna forma para informarse de cualquier situación. Pero me llama la atención y quiero citarles específicamente al el cofundador de Wikipedia, ¿sí? El cual es un joven llamado Larry Sanger. Y Larry Sanger fue un joven que creció en la iglesia. Larry Sanger, obviamente, en el transcurrir de los años y con un discipulado débil en sus principios, llegó a un punto de comenzar a practicar el agnosticismo, o sea, esta práctica la cual tiene que ver en donde la persona dice, bueno, no creo en Dios, pero estoy abierto a que probablemente existe algo por ahí superior. Y Larry Sanger comenzó a desarrollarse en la vida, comenzó obviamente a practicar, a pensar, a leer aspectos más ligados al ateísmo, comenzó a tener prácticas obviamente las cuales no estaban pero ni tan cerca específicamente de lo que es la palabra del Señor, obviamente, y fue una persona que comenzó a experimentar algo que tiene que ver ustedes con el alejarse del Señor. Comenzó a experimentar en su vida, comenzó a tener problemas y llegó a un punto de llegar a la conclusión que, bueno, hoy sí creo que he dejado de creer en Dios. Y fue alguien, este joven, el cual comenzó aún hasta a hablar mal específicamente del Creador. Pero Larry Sanger, en algún momento, y específicamente lo que queremos contarles desde la resistencia, comenzó a estudiar un doctorado en filosofía. Obviamente la filosofía tomándola de un punto negativo y una mala percepción de la cosmovisión,
¿sí? Pues puede llevar también a un ateísmo más profundo. Y resulta que desde la racionalidad él quiso venir y querer tratar de entender y no pudo. Hacía muchas preguntas, hacía, dice, muchos cuestionamientos acerca de Dios. Pero dejó de observar cómo ese Dios puede obrar en su corazón específicamente. Lo que yo quiero explicarles es que la familia de Larry Sanger siempre tuvo un acercamiento con él. Y desde ese acercamiento hubo gente en él, una familia luterana. Nunca dejaron de orar por él. Nunca dejaron de tenerle paciencia. Nunca dejaron de amarlo. Nunca dejaron de buscarlo. Nunca dejaron de intentar conversar con él a pesar de su doctorado en filosofía y de su negatividad hacia creer en un Dios todopoderoso. Pero fue noticia a nivel mundial hace unas semanas atrás que este joven, cofundador de Wikipedia, decidió seguir a Jesús. Decidió creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Desde la perspectiva humana parecía casi imposible. Sí. ¿Era difícil el camino? Sí. Pero su familia nunca dejó. ¿Por qué reflexiono desde la resistencia con este tema hoy? Porque yo lo quiero animar a usted, apreciado hermano. Sé que entre su familia, entre sus amistades, usted podrá tener personas difíciles, personas que han negado la fe, personas las cuales dicen probablemente, yo no quiero creer en Dios, y está frustrado del Señor. Desde la resistencia y desde este espacio pequeñito queremos decirle, no deje de orar, no deje de insistir, no deje de amar, no deje de conversar, no deje de hablar del amor y de la gracia del Señor. Porque para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Es probable que existan muchos Larry Sangers en su familia, pero yo quiero invitar hoy a que insista, a que ame, a que hable, a que exponga al Cristo vivo, porque ese Cristo vivo salva, querida familia. Por lo tanto, les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia. Nuestro hermano Carlitos ahí nos presentaba un caso interesante. Peculiar. Esperanzador, hermano Carlitos. Sí, usted, Sí. la verdad me sorprendió. Este tipo se profundizó en la doctrina filosófica Sí. y se puso peor en términos Sí, pues. humanos, ¿verdad usted? Pero bueno, hace unas semanas fue noticia a nivel Sí. mundial que este muchacho... Así que yo pienso que una de las principales reflexiones, además de dar gracias por personas como Larry, ¿no? Que Sí. Que gente muy famosa, ¿no, pastor? En el ámbito de la tecnología. así es, pero además de pues dar gracias a Dios por la vida de estas personas, pues también lo veo como algo esperanzador para nosotros, ¿no? Claro, claro. Que a veces hay gente con la que usted ya se rindió Sí. o quiere rendirse. No, No se rinda. todavía no. ¿Ya? Hay un concepto clave que yo ahorita tengo fresco porque lo estábamos hablando en la Academia de Liderazgo aquí en la iglesia. Encarne el Evangelio. Amén. ¿Ya? Encarne el Evangelio. Exacto. No hay nada como encarnar el Evangelio. Exactamente. Y encarnar el Evangelio es no solo discurso, es acción, es vivirlo. Amén. ¿Ya? Entonces Dios irá haciendo la obra. Recuerde Pero, que es el Espíritu exacto, Santo. Pues. pero nuestra labor es, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
que nosotros podamos encarnar las buenas nuevas de salvación. Eso definitivamente Dios lo puede usar, el Espíritu Santo lo puede usar también para, por medio de eso y la acción del Espíritu, pues transformar a las personas, ¿no? Amén. Aún con corazones duros. Exacto. Así que siga adelante mientras nosotros seguimos aquí, hermano Hablando Carlitos. de fariseos. Así es, queremos de hecho mandar ahí un saludo al fariseo mayor de Chucho Arriba, Emilio Torres. No. Son bromas, son bromas. Perdón por el espacio de bromas, pero bueno. Saludos, Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Estamos. Por ahí se conectó Esmilda Brenes, pastor. Saludos, de hermana. la colonia Minerva. Así es, saludos, hermana. Gracias. Sí, gracias por estar con nosotros. Así es, si usted en algún momento ha sentido un comportamiento farisaico ahí en su vida, No, sin duda. cuéntenos ahí en los comentarios, ¿ya? Sí, nos gustaría leer Ajá. esos comportamientos farisaicos. Cuéntenos ahí, yo en cierto momento tuve este tipo de comportamientos o cosas así, ¿verdad? Yo creo que en algún momento todos los tenemos, hermano Carlitos. Sí. Ya esos aires de superioridad Exacto. En santidad, ¿verdad? Uy. Entonces, Los defensores de la santidad. así es. Entonces, cuéntenos ahí en los comentarios si tiene a bien y si puede ventilar un par de secretos ahí. Sería de mucha edificación. Así es. Pero bueno, hermano Carlitos, estamos entonces. La segunda característica de los fariseos, la primera dijimos que era que amaban. Pero solo recapitulemos ahí, pastor. Perdón. La primera, eran amantes y defensores de la palabra. Así es. Pero llegaron a un punto de que la tradición oral, Exacto. la tradición humana, vamos a decirlo así, La no escrita. la pusieron al mismo nivel de la inspiración divina. Así es. O sea, ese es un problema. Así es. Recuerde, hermano querido, es un problema. Fue un problema entonces y lo es ahora. Claro que sí. ¿Ya? Segunda característica de los fariseos, digna de elogio. Escucha esto. Su amor y dedicación a la ley de Dios. Sí, no vamos a negar eso. Estos tipos se levantan, las famosas filacterias, ¿no? Claro. Que de hecho ahí tiene una, el que tenemos claro, nosotros claro. en la pantalla, Está ya arriba. que las famosas filacterias, ¿no? Las cajitas estas que usaban, que Proverbios, por ejemplo, hace uso de estas imágenes, ¿no? Usted átalas a tu mano derecha, en tu cuello, en tu frente, en tu corazón. ¿Por qué? Porque los fariseos, por ejemplo, una cultura, la cultura judía, ¿no? Tenía como esa costumbre, ¿no? Costumbres que hasta cierto punto yo creo que apuntaban hacia el verdadero sentido, el verdadero espíritu de la ley de Dios, ¿verdad? Ya de cargar la ley de Dios con ellos, ¿verdad? Ustedes eran muy cuidadosos en esto. La preocupación primaria, mire, de los fariseos era hacer de la Torá o la ley la guía suprema de su vida. Exacto. En pensamiento, en palabra y hecho, por el estudio de su contenido, la obediencia a sus preceptos y como el origen de todo, un servicio concienzudo al Dios de la Torá. Exacto. Ya, esos eran los fariseos. Usted, pero alguien nos puede estar viendo y tal vez dirá, no escuchó al principio y Ajá. tal vez, por eso es que los programas hay que verlos completos. Al final vamos a reflexionar sobre algo nosotros. Usted Exacto. podrá decir, pero eso que ustedes están diciendo está bien. Sí. Claro, ellos eran buenas personas, pastor. Ellos eran buenas personas, hay que perder de vista eso. Moral y éticamente. Moral y éticamente, pero, Eran cracks. pero hay un problema que lo vamos a profundizar al final, que ellos determinaron la lucha contra el pecado es una lucha externa. Pastor. Exacto. Entendían mal el pecado, que ese era el problema. Y yo creo que definitivamente el veredicto final sobre la cultura o la corriente de pensamiento de los fariseos la da Jesús, ¿no usted? Claro. En donde Jesús dice, por ejemplo, los llama sepulcros blanqueados, que limpian lo de afuera del vaso, pero de adentro estáis llenos de suciedad. Ya, o sea, todo ese tipo de cosas dolieron en su momento, pero al mismo tiempo evidenciaron el ritualismo, la solemnidad, el formalismo que muchas veces el pueblo veía como santidad, pero en el corazón estaba árido. Y ese es el ¿Ya? problema, mire. Y ese es un punto bien importante para pensarlo hoy, un punto aplicativo podría ser, hermano Carlitos. Exacto. A veces nosotros pensamos que el formalismo o la solemnidad es siempre signo de adoración. Déjeme decirle que no. O es el todo. Exacto. Déjeme decirle que no. ¿Ya? Hay formalismos
Pueden haber una iglesia puede estar llena de solemnidad y llena de formalismos. Hipócrita. Como en su momento lo estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías, por ejemplo. Claro. Un sistema sacrificial funcionando a la perfección, sacrificios haciéndose en tiempo y forma en el lugar indicado. ¿El orden? Exacto, todo, pero ahí es donde viene el reclamo del Señor, ¿verdad? Usted como en los días de Samuel, no misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo estaba por otro lado. Entonces, concluimos, pastor, en esta idea que ya nos queda poco tiempo y creo que esta idea es de profundizarla. El problema radica, miren, hermanos, en pensar que la vida correcta delante del Señor en cuanto al entendimiento del pecado es un problema pensar que el pecado tiene que ver solo con aspectos prácticos y no como externos. una condición, exacto, y externos, y no como una condición interna, un problema de fondo que el ser humano tiene. Ellos redujeron, y como bien dice un autor, pastor, fue la mosca. Sí. La mosca que entró. Fue un punto negro horrible en su... Al vaso, pastor, al vaso del perfume de la teología farisaica, si queremos decirlo así. Pero se le metió esa mosca y esa mosca dañó todo. Exacto. O sea, pastor, podemos decir, pastor, que tener un mal concepto acerca del pecado, pastor, es un gran problema. Así es. Si pensamos que solamente tenemos que luchar contra las cosas externas y en nuestra interioridad, pastor, otra cosa es el problema. Exacto. No comprender, por ejemplo, la doctrina principal del pecado, pastor, que lo encontramos en la Escritura desde Adán. Ustedes somos lo mismo. Así es. Es el mismo problema, es un pecado que ha transcurrido. Ellos no lo veían así. Exacto. Y ellos tenían el concepto, pastor, de que el ser humano sí podía alcanzar Exacto. en su propia voluntad cumplir el estándar santo de Dios. Y eso es un problema grande. Sí. Ahora, para cerrar esta parte, hermano Carlitos, destaco un punto, algunas ideas claves. Los fariseos amaban tanto la ley, podríamos decirlo, la amaban, ¿no? Entre comillas, porque la rodearon, elaboraron todo un sistema para que el pueblo no la transgrediera. Ya la rodearon de reglas preventivas para que frenaran a las personas como señales de peligro. Exacto. Antes que se acercaran al punto de quebrantar un estatuto divino. Ahí es donde entra la ley oral no escrita. Exacto. ¿Ya? Exacto. Como un complemento. Por ejemplo, desarrollaron 1521 reglas orales solo para el sábado. Exacto. Lo que hablábamos anteriormente. ¿Quiere que le dé algo? Los judíos de los tiempos de Cristo podían decir qué tamaño de piedra podían cargar en el día sábado, la distancia que podían transportarla y a cuántos codos podían arrojarla. Uy. Ya, o sea, era todo. O sea, todo estaba marcado. Los tipos lo tenían todo escrito. Ahora ya, lo sabían, ¿no? Podemos entender, pastor, por qué el Señor dijo en su momento, ¿verdad? Ustedes llevad mi yugo sobre vosotros. Ajá. Porque mi yugo es fácil. Y ligera. Y ligera mi carga. Pastor, ¿ya se imaginó usted la pesadumbre de corazón que implicaba, pastor, adorar a Dios el sábado? Exacto. De hecho, el contexto del pasaje, ¿no? Que nosotros generalmente usamos para llamar a los pecadores al arrepentimiento, vengan a mí todos los que están cargados y cansados. En realidad ese llamado era a aquellos que estaban bajo el yugo religioso de los fariseos. Un yugo religioso. Exacto. Entonces, por eso el Señor dice, ustedes están cargados, pero no en el sentido en que nosotros entendemos, sino que Jesús les dice, ustedes están cargados y cansados de la religión que cargan. Ya vengan a mí, descansen, encuentren descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Yo les doy gracias a Dios por algo. Dios me permite recordar, no soy tan viejo, pero recuerdos. Yo recuerdo mis primeros pasos. Sí. Y sí recuerdo esa pesadumbre. Sí. Del cumplimiento. Cansancio. Yo entendía que tenía que cumplir cosas. Sí, sí. Y la gente lo entiende así. Sí. O sea, yo entendía que tengo que cumplir. Ay, yo obviamente en mi corazón, pero es que ya fallé. Y aquí, ¿me entiende? Ay, Señor. O sea, no había descanso en Cristo. No, o sea, no había, pastor.
Entonces, eso lleva a la frustración a la persona, pastor. Exacto. Ahora estamos diciendo que no está bien luchar contra el pecado. No, al contrario. Pero el problema es que yo piense que tenga que ganar o perder algo. Exacto. O que mis obras sirven para ya algo. vamos a hablar de lo que significa la santidad, porque también vamos a caer también en antinomismo. No. ¿Vamos a caer al libertinaje? No, tampoco. Definitivamente. Vamos Así a hablar es. de una vida del espíritu, por ejemplo. Por eso mire los capítulos completos. Sí, ¿ya? o sea, vamos a hablar de una vida en el espíritu que implica, ¿no, pastor? Exacto. Una tercera característica de los fariseos, Ajá. estricta observancia del sábado. Ah, Pero además, Eran adventistas. diezmadores enérgicos y sacrificados. Me llama la atención que eran tan estrictos, por ejemplo, con sus diezmos, hermano Carlitos, que hasta llegaron al hecho de separar cada décima hoja de sus plantas de comino y otras hierbas del jardín como pertenecientes al Señor. Imagínense usted las plantitas que tenía en su jardín. Ya, usted tenía que, no sé, algún arbolito frutal que tenga ahí usted, bueno, pues tiene 100 mangos, diezmar. lleve los 10 a los pies del Señor, ¿verdad? O sea, el estricto cumplimiento eran enérgicos y eran sacrificados en este sentido, ¿verdad? Jesús Usted. lo mencionó, diezmáis el eneldo y el comino. Ujú, exacto. Son semillitas, pastor. Así es. Ajá. Imagínese usted un costal de eso. Así es. Hay que contarlo. Exacto. La siguiente característica de los fariseos, celo misionero y evangelístico. Mire qué tremendo. Sí. Escuche esto, ellos iban por mar y tierra para ser un prosélito. Así es. Que un prosélito es un extranjero. Una persona no judía Así es. que decidía creer al judaísmo. Así es. En este caso, pues, ellos. Miren, Así es. los fariseos no solamente procuraban convertir a los no judíos a sus puntos de vista y opiniones religiosas, sino también a sus propios connacionales. Exacto. Los querían hacer parte del grupo. Así es. ¿Ah? O sea, pero tanto es así, mire, que por ejemplo hay una cita de Joaquín Jeremías que dice, escribe que la secta fariseica impuso las reglas de pureza para la vida cotidiana de los sacerdotes como el ideal para toda persona. O sea, Lo que era para los sacerdotes era para toda la gente. Si querés venir oiga esto, porque eso nos va a parecer contemporáneo. Si querés venir a este grupo, tenés que vivir así. Porque viviendo así vas a conocer a Dios. O te vas a ganar tal cosa. ¿No le suena eso a usted muy familiar? Cambie grupo por iglesia, por ejemplo. Repito. ¿Sí? Tenés que hacer estas cosas porque haciendo estas cosas vas a conocer a Dios. Exacto. Como un prerequisito, ¿no? Y ahí está el problema, familia. Exacto. Ujú. Pastor, ¿qué explica la Escritura? Vengan, conozcan a Dios. Así es. Conozcan a Cristo, ¿sí? Conozcan al Salvador, arrepiéntanse de sus pecados y entonces, pastor. Y entonces, no es antes. Así es. Es entonces, después de Cristo. Así es. Vamos a fluir en una vida para Él. Así es. La vida piadosa o la vida de piedad es un resultado, no un requisito. Repita, por favor. La vida piadosa es un resultado de la salvación, no un requisito para la salvación. Y eso es importante. Es también la obediencia, es así. Usted no tiene que obedecer para ser salvo. Exacto. Usted obedece porque ya es salvo. Exactamente. De hecho, en la salvación, el nuevo nacimiento lo capacita a usted y a mí para poder obedecer a Dios. Pero el problema es, pastor, que hoy en día estamos queriendo, por ejemplo, en las puertas de las iglesias tenemos pegadas las reglas. Cabal. ¿Ah? Ay, Dios. Ahora. He oído de gente, pastor, Ajá. y perdone que vaya a ser explícito. Hay gente no creyente que tal vez le nace un poquito ir a ver a la iglesia y quiero ir. Pero así no vas a ir. Pero, por ejemplo, el código de vestimenta no aplica. Hermano querido. El corte de pelo. Ropa. No. Componete. Vamos a quedar picados para el siguiente episodio. No, ahorita metimos un lío. Componete primero. Y después hablamos. Y después venís. No es así, familia querida. Así es. No tenemos que anteponer nuestras leyes a que una persona venga y experimente a Cristo. Porque es precisamente ese complemento oral el que los fariseos propusieron en su momento.
Exacto. Y es el mismo que nosotros estamos poniendo hoy, ya como un obstáculo, como una piedra de tropiezo para aquellos que quieren venir. ¿Ya? Dije que la gente venga. Exacto. Dije que la gente venga. Así es. El que no ha creído en Cristo, Dios se va a encargar de lo esté demás. contento porque viene, páselo adelante, abrácelo. No importa cómo venga. Así es. Que venga, que escuche. Así es. Que venga y pruebe. Así es. Que La fe venga viene y por el coma, oír, ¿no? Exacto, que beba de esa agua, pastor. Así es. No le pongamos requisitos para que bebe el agua. Así es. Vení, bebé. Así es. Después vas a ver lo demás. Así es. Correcto. Necesitamos recuperar eso hoy. Correcto. Quiero finalizar exaltando una característica de los fariseos. Lo que usted decía anteriormente, las características de los fariseos eran tantas, eran tan buenas a la vista del pueblo, ¿verdad? Que en Mateo 5:20 es donde Jesús dice, ¿no? Si su justicia no es mayor que la de los fariseos, ustedes no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Cómo podría alguien esforzarse más duramente o vivir para Dios con mayor dedicación que esta élite de moralistas? Estas tropas de avanzada para el reino de Dios, ¿verdad? Tropas de santidad. Exacto. El pueblo cuando escuchó esa declaración de Jesús, o sea, dijeron, no se va a poder. Claro. ¿Ya? Entonces, pero Jesús... El pueblo iba a la decadencia. Pero ¿no? usted puede leer el Sermón del Monte, que esta es una tarea que les vamos a dejar. Claro. Mateo 5, 6 y 7. Jesús viene y aplica el sentido, el espíritu de la ley. Entonces Jesús le da al pueblo lo que verdaderamente significa la ley. Y hace ver que para el hombre es imposible, aun si es el más santo de toda la tierra. ¿Ya? Exacto. Y eso hay que dejarlo en claro hoy también, ¿verdad? Claro. No importa si usted es el hombre o la mujer más obediente del mundo, no puede alcanzar la salvación por sus propios méritos. No va a entrar ni un callo. Es imposible. Ni una Así es. uña. Usted no puede meter ni un dedo al reino de los cielos Una por uña. sus propias obras. Ni una uña. Necesita a Cristo. Amén. Y eso es lo que Cristo deja evidenciado en el Sermón del Monte. Es imposible. Amén. Solo por medio de Cristo. Hay una frase que quiero decirle para finalizar. En cuanto a lo que usted decía, ¿no? De nuestro comportamiento y todo eso. Hace poco precisamente estuve reflexionando sobre eso al leer un poco y decía que nuestra vida de santidad no se mide por la perfección de nuestro caminar, Amén. sino por la dirección de nuestro caminar. Exacto. Porque nuestro caminar no es perfecto. Definitivamente. No es perfecto. Y el que Pero no sí entiende podemos eso, ir en la dirección correcta mediante el arrepentimiento continuo y entendiendo la gracia del Señor que se extiende para cada uno de nosotros todos los días. Y ese fue el principal problema de los fariseos, pastor. Exacto. No entendieron que era imposible para ellos. Ellos pensaron que por la perfección de sus obras podían. Y eso, escuche cómo lo llaman los antiguos, y eso es una mosca Así es. en el frasco de perfume que es la gracia del Señor. Así es. Por muy bien intencionado que sea, Exacto. pastor, no es la voluntad. Nuestras buenas obras, al final, como dice el profeta Isaías, ¿no? Claro. Son trapo de inmundicia ante la presencia del Señor. Y eso necesitamos. Nuestras mejores obras Romanos capítulo 3. son pastor. exacto. Por cuanto todos pecamos. Están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Así es. Solo No- por Cristo. No hay uno bueno, Ni uno. dijo Pablo. Así es. No hay ni un poro de usted que quiera nada. buscar a Dios. No hay nada. Exacto. Somos como, mire, ¿quiere usted ver un retrato nuestro y suyo también? Ujú. Capítulo 3 de Romanos. Exacto. No hay quien busque a Nos Dios. lee de manera perfecta Romanos, ¿no? No hay quien busque a Dios. Así es. Pastor, estuvo bueno, quedamos pendientes. Exacto, un saludo para Ubener Ávila que se conectó ahí Saludos a la huella. ya de último. Saludos, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Lateral derecho histórico de Sabana Grande. Ah, sí. Correlón, me imagino. No, solo expulsado vivía, pero un saludo a Wenner. No me agarraba también, le cuento. No me agarraba por mucho que fuese así. Saludos, hermanos. Saludos, Muchas hermano gracias por Wenner. estar con Saludos nosotros. a la Iglesia de Dios Evangelio Completo, pastor, allá en Sabana Grande. Así es. Muchos hermanos que escuchan el programa también. Así que saludos a Sabana Grande, pastor. Así Pastor, es. gracias por haber estado. No, un privilegio. Fariseo moderno. Así es. Se le Capítulo quitó- 1. ¿Se le quitó un poquito? ¿O va En edificado? recuperación estamos. Va edificado, sí, muy bien. Sí, definitivamente con una comprensión mejor de los Que Dios fariseos. nos ayude, familia. Esperamos en Dios pues tener
si el Señor lo permite, un buen tiempo, el próximo programa. Así es. Los invitamos próximo miércoles, pastor, martes en Radio Cultural Amigos. Así que gracias por haber estado con nosotros y siempre queremos recordarles que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.